Hoy es 9 de septiembre. Hoy se cumple un año de sangre y de muerte. El primer aniversario desde que estalló la guerra en Culiacán por el control interno del cártel de Sinaloa. Porque de un lado está la Malliza, del otro lado están los Chapitos, la Chapiza. Y en medio de las dos facciones, ahí está la población de Culiacán, que vive aterrada por los secuestros, los asesinatos, el robo de vehículos, los retenes y el estado de guerra que se ha apoderado de la zona. Allá se le conoce como la narcopandemia. Las cifras que ha dejado esta confrontación hablan por sí mismas. 1,968 homicidios dolosos, es decir, 5 asesinatos y medio cada día. Todavía más secuestros. 1,942 personas privadas de la libertad, casi 6 al día. Y también más de 7,000 vehículos robados, casi 20 al día. Además de las vidas, se han perdido miles de millones de pesos debido a que la violencia ha obligado al cierre de negocios. Se ha perdido hasta la dignidad, a que la gente no pueda salir de sus casas, no pueda trabajar con normalidad. Según datos de la Coparmex, la industria sinaloense registra pérdidas por 36,000 millones de pesos, casi 40,000 empleos perdidos, el cierre de más de 2,000 establecimientos. El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa sostiene que a principios de este año la industria de la construcción cayó en más de un 15%. Son algunos datos que pueden dar cuenta de los efectos que tiene y ha tenido la violencia en la vida cotidiana de los sinaloenses. Hasta ahora, la verdad es que el gobierno ha sido incapaz de combatir de manera adecuada la crisis, pese a que en teoría ha hecho todo lo que está en sus manos. Hace unos meses, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se fue prácticamente a vivir a Culiacán para atender de manera personal esta crisis de violencia. Han desplegado militares, guardias nacionales, marinos, policías. Han desmantelado narcolaboratorios, han hecho arrestos importantes sin duda, y han congelado cuentas bancarias tanto en México como en Estados Unidos. Pero el narcotráfico estaba tan enquistado, y sigue estando, es la verdad, enquistado en la sociedad de Sinaloa, que ninguna de estas acciones ha podido erradicar la violencia, ni contenerla al menos. A veces pareciera que se vive un culiacanazo un día entero, 365 días enteros, un año entero. Uno de los pretextos quizá más comunes que ha puesto tanto el expresidente López Obrador como de pronto la misma presidenta Sheinbaum es que la violencia se desató a partir del secuestro y arresto de Ismael El Mayo Zambada por parte de las autoridades de Estados Unidos, que fue en julio del 2024. Es cierto que esto fue lo que hizo estallar la guerra en el cártel de Sinaloa. Es cierto que el gobierno estadounidense actuó sin el conocimiento de las autoridades mexicanas, sin avisarles siquiera, pero nada justifica esta crisis de seguridad en Sinaloa, porque bajo esa lógica habría que dejar operar a los criminales libremente para que hubiera paz en el país. Bajo esa lógica habría que liberar al Mayo, al Chapo Ovidio y a todos los capos. Y entonces, pues nada, que México se convertiría en un país realmente gobernado por el narco. El domingo pasado, decenas de miles de personas salieron a marchar en Culiacán para protestar en contra de la violencia en Sinaloa. Iban vestidas de blanco, con mucha dignidad. Llevaban pancartas pidiendo paz. Había familias, hombres, mujeres, niños. La gente está cansada de vivir con miedo, de no poder salir a la calle y del enorme riesgo de convertirse en víctimas colaterales. El día de ayer, desde la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum
intentó minimizar el problema al decir que en agosto hubo una reducción de la violencia en Sinaloa y que el problema se va a seguir atendiendo. Además, volvió a responsabilizar al gobierno de Estados Unidos y a la sequía por la crisis que se vive en el estado. Pero el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ayer felicitó a los ciudadanos por manifestarse contra la violencia, reconoció finalmente que no hay paz en el estado, pero no le aplaudió a la gente. El gobernador tendría que resolver una crisis de la que, pues en buena medida, es el responsable. Además, es increíble, de verdad, que no se haya investigado seriamente todo lo que ha estado ocurriendo en el estado de Sinaloa. De verdad. ¿Quién tiene vínculos con el narco? No crean que no se han dado golpes contra los carteles. Apenas ayer la DEA dio a conocer de un mega operativo contra el cártel de Sinaloa que derivó en 617 arrestos. La incautación de más de 10 toneladas de drogas, el decomiso de más de 400 armas y la confiscación de más de 11 millones de dólares en efectivo, además de bienes valorados en más de millón y medio de dólares. En Durango se reportó el fin de semana el decomiso de 21 toneladas de metanfetaminas ya procesadas, propiedad de los Mayos. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso representa un impacto económico de más de 6.500 millones de pesos y más de 525 millones de dosis que no van a llegar ya a las calles. Y todos estos golpes, pues sin duda que son importantes y son positivos. Pero lo urgente para la gente es acabar con la violencia. Y si no se ha logrado, es porque las estructuras criminales, de la mano de narcopolíticos, tienen tanto poder que el Estado mexicano sigue siendo incapaz de controlarlas. Como bien dijo el general Jesús Leana Ojeda hace un año, que no dejó de sorprendernos y escandalizarnos su declaración en aquel momento, pero cuánta razón tenía. Le preguntaron cuándo va a acabar el infierno en Sinaloa y respondió: cuando los narcotraficantes quieran. ¿Por qué? Pues porque el gobierno está siendo incapaz de acabar con la violencia. Yo soy Adela Micha. La captura, está por cumplirse un año de la captura.